Ok, saludos a todos, buenas tardes, espero que todos estén bien. El, la intención de este encuentro es tratar de aclarar un poco la polémica que se apareció en el Telegram debido a una serie de opiniones y quizás hasta malos entendidos que hay con respecto a las notas de tanto tanto del 10% como del 20%. Hay una serie de cositas que yo quiero aclarar porque en verdad que incomoda un poquito, ¿no? O bastante. Fíjense, primero y principal, traten de sacar a Dios de toda esta problemática que tenemos o que tienen ustedes con respecto a la materia, ¿no? Porque yo veo que hay unos que no, que se encomiendan a Dios, bueno, hay una cuestión que yo siempre he dicho, que es que Dios te dio un cerebro, los brazos, la vista. O sea, te dio todas las herramientas para trabajar. Entonces ahorita están quizás eh, molestando. Ahorita hay una problemática muy seria, muy grande de mucha gente que se está muriendo para estar haciéndole oraciones a Dios para que te ayude con la materia, para que te ilumine o para que suavice al profesor de la materia. Entonces, es bueno apartar un poquito eso. Eso no es nada recomendable. Que sean muy fervientes, muy creyentes, eso es bueno, no hay ningún problema. Pero traten de dar un poquito de prioridades. Y yo creo que si Dios está oyendo las oraciones para que los ilumine y les entiendan la materia, lo menos que va a decir es, con todo lo que hay ahorita, toda la gente contagiada, toda la gente que se está muriendo, y este loco está pidiendo que una ayuda para pasar una materia. O sea, no sé, me parece que hay que ubicarse un poquito. Lo otro es con respecto al esfuerzo. Yo veo que muchos de ustedes eh, se preocupan porque las notas fueron muy bajas con todo y el esfuerzo que hicieron. Yo quiero que les voy a dar un ejemplo. Supongan ustedes que hay 3 personas trabajando en una empresa haciendo el mismo trabajo. Entonces, una de las personas se va a pie, tiene que caminar 5 kilómetros para llegar a su trabajo. La otra persona se va en transporte público y la otra persona tiene su carro. Al momento del pago, ¿ustedes creen que la persona que se va a pie va a ganar más que el que se va en carro? Si los 3 hacen el mismo trabajo y los 3 tienen el mismo rendimiento. Porque le van a decir, no, como vos te esforzáis más, entonces yo te voy a dar un poquito más de plata. Entonces el otro va a decir, bueno, yo también me voy a venir a pie. Eso no pasa. En ninguna empresa que ustedes están haciendo un trabajo, ustedes ven cómo se las arreglan para llegar a ese trabajo. Ustedes tienen que esforzarse para cumplir. Uno no puede poner como excusa, no, es que yo me esforcé mucho. Y señores, pero el esfuerzo tiene un resultado. ¿Okay? Entonces, ubíquense en eso. O sea, no ponga antes, cuando estábamos en presenciales, había una lista de excusas. El efectivo, el transporte, la gasolina, la luz, el agua, el internet, etcétera, etcétera. Ahorita hay que quitar lo que es la parte de transporte y efectivo porque eso no va. Entonces, no, vamos a afrontar lo que se nos está presentando. Acostúmbrense a eso. ¿Okay? Lo otro es con respecto a una cuestioncita que me llamó mucho la atención. Cuando ustedes toman las fotos y las colocan en las actividades.
fíjense una cosa, es bueno que cuando tomen las fotos, si se las van a tomar y salen ustedes, que es lo que normalmente se pretende, primero, báñense, porque hay unos que salen con una cara de no haberse bañado. Segundo, pónganse ropa decente, ropa limpia, colóquense unos zapatos. Si van a salir los pies, al menos que salgan limpios y con zapatos. No es tomarse una foto, hoy me tomé la foto y ya está para cumplir y tiré eso ahí. Señores, esas actividades, por lo menos el semestre pasado, muchas fotos de mis actividades fueron a dar a Caracas, a la comisión de evaluación. Ah, muy bonito ver los alumnos del profesor de su marketing. Se presentan así, vean, y esta está loca porque ve, hasta descalza estaba. No, no debe ser. No quiere decir que yo quite puntos por eso, pero debía haber quitado puntos por eso, pero bueno, no era, yo pienso que es algo que se les debe recalcar, aunque es algo de sentido común, pero, ok, parece que el sentido común quedó metido en una gaveta, entonces, saquen el sentido común cuando van a hacer algo, cuando vayan a tomarse una foto. En la actividad que viene ahora, la del 20%, hay que colocar unas fotos de ustedes midiendo una mesa, midiendo una puerta, midiendo una pared, etcétera, etcétera. Si se pueden colocar la mesa, la mesa, se llama la bata de laboratorio, sería espléndido que ustedes salieran en las fotos haciendo lo que tienen que hacer, tomando los tiempos de la bolita que va corriendo con su bata de laboratorio. Sería estupendo. ¿Por qué? Porque le están dando seriedad a su entrega. No estoy corriendo para hacer algo rapidito ahí y entregarlo. No, no. Planifiqué mi entrega y la estoy entregando como debe ser. Hay una cuestión que ustedes hacen mucha referencia de que como usted quiere, no es como yo quiero. Otra cosita. Con respecto a la actividad que entregaron, hay muchísimos errores. Se ve que ni siquiera vieron los videos. Y eso es preocupante. Eso es bastante preocupante. ¿Por qué? Porque no están entendiendo la materia o, básicamente, la base que traen de bachillerato o de física 1 está muy, muy mala. Entonces, vamos a enseriarnos un poquito, vamos a poner un poquito de cuidado en ese tipo de cosas. Porque, fíjense, les doy un ejemplo. En el concepto de vector, que el vector va ¿cómo se llama ahí? Dicen algo así como que el plano euclidiano. Entonces, ¿ustedes saben qué es el plano euclidiano? ¿Qué diferencia hay entre el plano euclidiano y la teoría de Einstein? Entonces, es bueno eso, ¿no? Que uno vea el concepto y le pregunte a uno de ustedes, mire, ¿qué es el plano euclidiano que colocaste ahí en el vector? ¿Me explicas? Porque yo en verdad no sé qué es eso. Entonces ustedes, bueno, no es que así estaba en internet. No. No entiendo qué es el plano euclidiano, yo busco qué es eso. Ah, resulta que según el plano euclidiano es todo plano, según el plano, según la teoría de Einstein, el espacio no es plano, sino curvo. Ah, entonces hay una diferencia entre las teorías. ¿Por qué tomo yo el plano euclidiano? Ah, porque es mucho más fácil integrar un vector en ese plano. Es más fácil que en el plano, en el concepto de Einstein. Ah, entonces se fijan, hay una serie de cosas, hay una seguidilla que hay que buscar. Cuando hablan del vector tiene 3 partes, señor, tiene 5 partes, porque el origen y el final también son partes del vector. No quiere decir con esto que yo coloqué mal las definiciones.
Pero hay unos que colocaron 3, hay unos que colocaron 4 y nadie colocó 5. Si yo tengo un inicio y un final, tengo 2 partes. Tengo el módulo también, tengo la dirección y el sentido. El sentido, ¿cómo lo coloco? Con la flechita. Entonces, no es agarrar el primer concepto que vean y eso lo colocan. Vamos a tratar de ver y diferenciar entre varias definiciones, varios conceptos, y cuál es el más completo, cuál entiendo. ¿Ok? Con respecto a la bibliografía, por decir algo. Señores, Wikipedia, El Rincón del Vago, monografía.com, Mis Tareas, esas no son referencias bibliográficas. Cuando ustedes van a colocar una referencia bibliográfica, deben colocar el nombre del autor y el nombre de la publicación, de donde sacaron la información. Entonces, yo tengo un trabajo por ahí que dice bibliografía, Google, a pegarse un tiro. ¿Ok? Si ya ustedes vieron metodología de la investigación, en metodología de la investigación se le dice qué es una referencia bibliográfica. Es muy importante. Ustedes colocan el nombre del autor, el nombre de la publicación, y después ponen todos los garabaticos eso de HTV, MTV, Cartoon Network, Disney Channel, lo que ustedes quieran. Pero esos garabaticos, eso no es una referencia bibliográfica. Ese es el link en el que yo entro para ir a buscar la referencia bibliográfica. O para ir a buscar donde está lo que ustedes están colocando. No, no, no. El autor se llama fulano de tal y la publicación tal, 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 tal. ¿Dónde se encuentra? En el HTV, MTV, Cartoon Network, Disney Channel. Perfecto. No hay ningún problema. Entonces, todo eso, todas esas cositas, resta, no suma, resta, porque da la impresión de que no saben lo que están haciendo. Otra cosa, conclusiones. Las conclusiones, señores, no es que el trabajo todo estuvo muy bonito, en el trabajo aprendí mucho, porque tal, esas no son conclusiones. El laboratorio, siempre, siempre en cualquier laboratorio, no en el de física solamente, en todos los laboratorios que ustedes van a ver, siempre se debe colocar una observación, o sea, el análisis de los resultados y las conclusiones. Por ejemplo, yo tengo aquí este matamosca. Entonces, yo me pongo a ver que en la mañana yo acierto más moscas y en la noche también acierto más moscas que en el mediodía. Mi observación. Yo en el mediodía acierto, en el mediodía acierto menos moscas que en la tarde. O que en la noche. Y en la mañana. Conclusión. 1. Yo soy más rápido en la mañana y en la noche que en el mediodía. 2. Las moscas son más rápidas en el mediodía que en la noche y en la mañana. Entonces, sacan una conclusión de una observación. La observación no es la conclusión. Cuando ustedes van a hacer, por lo menos en la actividad que viene, que hay que determinar la gravedad por unas cosas, entonces, conclusión, ok, se verifica que la gravedad está en el orden de los 9.806, 9.81, tal, por los resultados que ustedes obtuvieron. Pero yo tengo un análisis de resultados y de ahí saco una conclusión. ¿Okay? Entonces, esos detallitos tienen que cuidarlos. Las conclusiones van en función de lo que tiene el trabajo. Ejemplo, en el trabajo de mediciones, ustedes deben sacar 3 conclusiones. Una conclusión referida a los patrones de medida antiguos. La otra conclusión es referida a la comparación que le están haciendo a las medidas que le toman a las personas con respecto a los patrones antiguos. Tercera conclusión, sobre la ¿cómo se llama? Manipulación, cuidado de los instrumentos de medición. 3 conclusiones. ¿De qué se habla en la introducción?
del contenido de su trabajo. ¿De qué van a hablar ustedes en su trabajo? Por eso es que la introducción se hace cuando el trabajo está terminado. Ustedes no van a hacer, lo primero voy a hacer la introducción, y después voy a hacer el trabajo. No, no, no. La introducción yo la hago cuando tengo el trabajo en la mano. Ya lo leí, ya veo lo que... ok. ¿Por qué? Porque voy a referirme al contenido del trabajo. La tabla de contenidos. La tabla de contenidos es referida al contenido del trabajo. Si hay algo que no conseguí, no lo puedo colocar en mi tabla de contenido. ¿Por qué? Porque sencillamente no está en el contenido del trabajo. Entonces, cuando yo tengo mi trabajo elaborado, yo armo mi tabla de contenido. Le doy la secuencia que le voy a dar que tiene en el trabajo. ¿Okay? Lo primero es esto, lo segundo es esto, lo tercero, tal. ¿Okay? Entonces, todos esos son detalles que ustedes deben ya manejar desde cuando hicieron una tesis en bachillerato. Entraron en metodología de investigación, vieron metodología 1, metodología 2, no sé cuántos. Entonces, eso es lo que estamos aplicando ahora y lo van a seguir aplicando. Todo eso, vuelvo y repito, suma, no, o sea, hacer eso, no hacerlo, resta. Cuando ustedes presentan algo bien presentado, bien completo, ok, machete. Es más, se toman ciertas consideraciones al momento de colocar la nota. Pero no tienen nada de eso, no están haciendo nada. Otra cosa, con respecto a las personas que hacen el trabajo, que, bueno, muchos entregaron el trabajo manuscrito. Señores, cuiden un poquito. La mayoría de ustedes las horizontales las tienen muy mal horizontal, ¿no? ¿Okay? Si yo sé que mi horizontal no es horizontal cuando escribo, señores, apóyense en una hoja, en un cartoncito con rayas que le van a colocar debajo a la hoja blanca. ¿Por qué? Porque eso es pulcritud. Eso es parte del orden que deben tener cuando van a entregar un trabajo. Cuando ustedes entregan, hay unos trabajos que en verdad son una falta de respeto hacia ustedes mismos y hacia la materia. Con tachones, o sea, me equivoqué, no importa, le tiro un tachón ahí y listo, y sigo trabajando. Eso no es así. Hay una persona que entregó un trabajo bastante bien hecho, donde en las partes donde se equivocó, cortó el pedacito de papel, colocó la corrección y se la pegó bien pegadita, bien cuadradita. ¡Prac! Cuida los detalles. Entonces, todos esos detalles, ustedes tienen que cuidarlos. Una cosa que yo aclaré en el Telegram es que yo no corrijo por metro cuadrado. Cuando yo pongo una actividad, que la actividad, por lo menos el primer problema el bendito problema de la espera en el centro comercial, ese problema no es largo. Que ustedes lo hagan en 25 páginas, señores, eso no, yo no voy a evaluar eso. O sea, machete, son 25 páginas y se equivocó, entonces yo le voy a evaluar las 25 páginas. No. Yo les dije a ustedes, les expliqué un método, les expliqué una forma de hacer el análisis vectorial muy corta. ¿Qué es lo que iba a hacer yo en ese problema? Determinar la distancia del instituto al centro comercial. ¿Por qué? Porque con esa distancia hallo el tiempo de la muchacha, o de la amiga. Y yo hallo mi tiempo simplemente sumando los tiempos, tal, y sumando los 15 minutos. Y listo. Pero esa distancia es la importante y esa es la distancia que ustedes iban a calcular vectorialmente con el análisis vectorial y lo comparaban con la medida 4.86. Le dio 4.86, en la medida eran 4.8 y algo. HT. ¿Okay? Entonces, todos esos detallitos tienen que cuidarlos. Señores, ustedes no están en bachillerato, están en el cuarto semestre de ingeniería. Entonces, yo siempre digo que desde el primer semestre
hay que enseñarles a hacer una serie de cosas para que no vengan estas confusiones y estos malos entendidos y estas, no sé, estas desubicaciones que tienen muchas veces. Este Zoom, en verdad, yo quería explicar los problemas de las actividades, pero todavía hay una persona que, bueno, metió una solicitud en coordinación y eso ha sido un solo pleito. Total, todavía no, la persona no lo ha entregado y parece que le van a dar un plazo para que entregue. Entonces no puedo explicar los errores que tuvieron. Pero quise aprovechar para aclarar ese tipo de cosas. Fíjense, con respecto a la actividad del 10%. Igual tienen que introducción, tabla de contenido, bibliografía, conclusiones, bibliografía y anexo. Esta actividad tiene un anexo. ¿Cuál es el anexo? Las mediciones que ustedes van a sacar de las fotos. Está el compendio de fotos. Aquí está el link. Se meten en ese link y consiguen una serie de fotos. Ese mismo link yo lo coloqué el día 11 en el Telegram, ¿va? Y salen las 20 y pico de fotos. En las fotos están los instrumentos de medición, el vernier, ¿okay? Tienen el vernier, tienen la cinta métrica, el tester, la pinza amperométrica o amperimétrica. Esas son las fotos que están ahí. ¿Qué van a colocar ustedes? Van a colocar es lo que les está diciendo que están midiendo. Yo hice una aclaratoria. La pinza, el cable azul es para el aire acondicionado. El cable gris es para la bomba de agua. ¿Qué tienen que fijarse ustedes en la pinza? Perdón. No sé si ustedes pueden ver allí un numerito pequeñito en amarillo. ¿Okay? Ese numerito pequeñito en amarillo es la escala en la que se está trabajando. Entonces, él tiene 250 amperios. Por otro lado tiene 50 amperios. Por otro lado tiene 25 amperios. Esa es la escala relacionada con esto que está aquí. Dependiendo de la escala, te da el valor en la pantalla. Eso fue algo que ese día nos dijimos, lo estamos aclarando. ¿Ok? Ok. Entonces, eso con respecto a la tabla. La tabla, fíjense que tiene algunas que se repiten, por lo menos las monedas son 2, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la tabla es más grande. Si lo más recomendable es dividirla en 2, porque no les va a caber todo en un tamaño así. Ok, una aclaratoria, porque en cualquier momento empiezan con que se acabe el tiempo. Una aclaratoria con respecto a las mediciones. Fíjense, ustedes tomaron las definiciones de qué es el cúbito, el palmo, el dígito, etc. ¿Okay? Yo en esa oportunidad les dije que el arroba era una sola medida. No, el arroba tiene varias medidas dependiendo que si es española, si es árabe, si es ¿okay? La diferencia es muy pequeña, pero tiene varias y hay que diferenciar cuánto representa un arroba en tal parte, cuánto representa un arroba en otra parte. Okay. Eso va dentro de la definición. Cuando se les dice que se comparen, perdón, cuando se les dice que se midan ustedes las partes del cuerpo, el peso, evidentemente en arroba, ¿verdad? Entonces ustedes van a aclarar cuál es el patrón que están tomando. De hecho, tengo entendido que todavía en algunos países, sobre todo aquí de Latinoamérica, se usa todavía el arroba. Entonces, van a colocar su patrón. Yo les recomiendo que tomen la de 11.5 kilogramos. Una arroba son 11.5 kilogramos. Pero si ustedes quieren tomar otro patrón, no hay ningún problema. Pero aclaren cuál es el patrón que están tomando. Con respecto a las mediciones de longitud,
Supongamos que se toma la altura. Y yo escribí por aquí un ejemplo, pero ya no sé qué lo hice. De todas maneras, supongamos que ustedes miden, por decirle algo, un 80, un 70, lo que sea. Ustedes van a colocar su medida, porque yo estuve viendo que en el video pasado le dije que el sistema inglés y el sistema internacional. No, es en patrones antiguos y en el sistema internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que yo mido 1.8 metros. Yo no mido 1.8, ¿ok? Pero supongamos que 1.8 metros. Entre paréntesis, 1.8, sí, 1.8 metros. Entre paréntesis, 1800 milímetros, supongamos. ¿Cuánto es eso en patrones antiguos? En patrones antiguos estamos hablando de 2 cúbitos con 3 palmas y 5 dígitos, por decir algo. Puede ser que esa no sea la medida, ¿no? Quizás estoy diciendo un disparate. Pero así es como van a colocar la medida. Por eso es que las medidas no son, las medidas en los patrones antiguos no son exactos. Entonces, que yo voy a medir, me tomo la medida, una lástima que no lo tenga aquí a la mano porque ya lo había sacado. Pero bueno, ya yo sé cuánto mide un cúbito, cuánto mide la palma, cuánto mide el dígito, cuánto mide la pulgada. Entonces lo voy a colocar. Son tantos cúbitos con tantas palmas, tantas cuartas también, porque la cuarta también es una medida de un patrón. Pero yo creo que yo normalmente, no, la palma, ok. Tantas palmas y tantos dígitos. Esa es tu medida. ¿Cuánto mide aquí? Tantos dígitos, tantos cúbitos con tantas palmas, con tantos dígitos. Esas medidas, sus medidas, las van a representar es así. Hacen un aclaratorio, siempre es bueno, se puede colocar un asterisco o algo, colocar un aclaratorio de el patrón que están usando, de dónde es. Del antiguo egipcio, del antiguo Egipto, romano, español, argentino, porque en Argentina también, en Argentina hay una medida de la arroba. En Perú hay una medida para pesar la coca, etcétera, etcétera. Entonces, según el patrón, tal. Yo mido tanto. Eso es un factor de conversión, más nada. Eso es lo que se pide en la parte de las medidas. Y bueno, es básicamente eso. ¿Okay? Entonces, espero que estemos claros cómo se debe presentar la actividad. Acuérdense que hay una hoja de presentación, la introducción, tabla de contenidos, el contenido, las conclusiones, la bibliografía y los anexos. Esa es su presentación del trabajo. Fíjense, con respecto a la tabla de contenido, la tabla de contenido no es la copia de la actividad. Parte 1, patrones antiguos, definiciones. Y colocan los patrones. Tal, 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 tal. Parte 2, mediciones promedio a 3 personas. 3 personas adultas. La otra parte, mediciones personales en el sistema internacional y en patrones antiguos. Cuarta parte, instrumentos de medición, definiciones, recomendaciones de manipulación y cuidado. Y colocan los instrumentos. ¿Para quién? Para el vernier, para el esferómetro, flexómetro, etc. ¿Okay? Quinta parte, anexos, mediciones. Eso es la tabla de contenido. Una cuestión resumida
que envuelve lo que tiene el trabajo. Si ustedes quieren colocar la actividad, la copia de la actividad, se coloca en el anexo. En un anexo, anexo A, copia de la actividad. Anexo B, mediciones. Bueno, debería esto ir al final, ¿no? Pero no es necesario colocar esto porque yo lo tengo. ¿Okay? Entonces, ahorren espacio. Si ustedes tienen un espacio, no sé, perdón, de, no sé, 2 megas o algo así, no estoy muy seguro. Tengo que buscar la manera de aprovechar mejor ese espacio. No es necesario, vuelvo y repito, copiar los enunciados. ¿Ok? No tienen por qué colocar los enunciados. Parte A, la primera parte, patrones antiguos de medición. Ese es su encabezado. Cúbito, tal, tal. ¿Qué es el cúbito? Tal, 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 tal. No van a colocar a continuación, se menciona. No, no. Otra cosa. Ni la introducción, ni las conclusiones se personalizan. No que estábamos, lo hicimos, nada de eso. Siempre es en tercera persona. ¿Qué es lo que ustedes van a colocar en la actividad? Esa es su introducción. ¿A qué conclusiones llegaron? Sin personalizarla. ¿Okay? Nada de eso de que me pareció muy bonito, aprendí mucho y eso es muy bueno. Y no, nada de eso. Una cuestión que me gustaría que... Ah, por cierto, busqué el precio de los Vernier de piñata. Están alrededor de 8 millones de bolívares. O sea, el equivalente, no sé, a 3 Coca-Cola. A menos. Entonces, no es tan... O sea, 8 millones, 10 millones no deja de ser plata, ¿no? Pero si ustedes lo comparan ahorita con que, no sé, un combo de pizza cuesta 10 millones, bueno, entonces no está tan caro. Siempre uno tiene que tener un patrón de referencia. Entonces, les recomiendo, en verdad que les recomiendo que se compren un verniercito de eso y practiquen todo el tiempo que ustedes puedan. Lo guardan bien guardadito y cuando estén haciendo nada, se ponen a practicar con él. Porque como ingenieros, señores, les hace falta saber, dominar muy bien, sobre todo en el sistema inglés de fracciones. ¿Por qué? Porque ustedes, por lo menos cuando están trabajando, ustedes no le dicen, mira, pásame una llave de 1.758 pulgadas. Yo decir, ¿y eso qué? ¿Cómo le dicen ustedes? 1 1/2, 1 3/4, 1 7/17, 1 7/16, 1 1/8. Así es como le piden la llave, ¿verdad? Y así es como están las medidas en las llaves. Entonces, no, nosotros somos los genios aquí y yo no trabajo así. Nosotros tampoco trabajamos así como trabajo. Entonces, uno tiene que adaptarse. Por eso es que muchas cosas que uno hace en ingeniería, a nivel coloquial o a nivel de la calle, no se pueden, no se deben hacer. Que tienes que adaptarte a lo que hay afuera. Tú lo sabes, tú sabes que lo que estás diciendo es lo correcto. Es como cuando tú le dices a una persona, ¿cuánto pesas tú? No, yo peso, te pregunten y tú le vas a decir, no, yo peso 850 newton. Y la persona te va a decir, no, está loco, ¿qué es eso? ¿Verdad? Entonces, no, yo peso 85 kilos, pero yo sé que lo que le estoy diciendo es mi masa. Pero bueno, ¿qué vas a hacer? Porque si le digo que peso 850 kilos, va a decir que estoy loco. Si hay 850 newton, va a decir que estoy loco. Entonces, vamos a ubicarnos. Vamos a ubicarnos en el sentido de saber engranar lo que estamos aprendiendo con lo que hay en la calle. ¡Praca! Y es una forma de trabajar, una forma en la que ustedes se van a dar cuenta que al trabajar funciona muy bien. La tablita esa que les pasé, una maravilla. Entiéndanla, manéjenla, porque buena parte de lo que van a ustedes a colocar en la actividad les va a servir de mucha, mucha ayuda. Ok. Bueno,
Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, estoy a sus órdenes, cualquier cosa. Por el Telegram, por la mensajería de la plataforma. No, yo quiero que borren un poquito. Yo sé que no es fácil, pero yo no tengo, o sea, mis intenciones no son de que se quede todo el mundo, ni que se quede la mitad, ni nada de eso. Mis intenciones es que ustedes aprendan a trabajar. Que ustedes no quieren aprender a trabajar es lastimoso. Pero ustedes tienen que aprender a trabajar. Entonces, a mí no me gusta, hay cosas que a mí me satisface mucho cuando me hacen referencia afuera de mis estudiantes, de los estudiantes que han visto clase conmigo, de cómo es el comportamiento de ellos, cómo hacen ellos en otras materias. Eso es muy satisfactorio. ¿Por qué? Porque hay profesores que te dicen, no, podéis entregar el trabajo en hoja de examen. Señores, no se debe entregar en hoja de examen. En ninguna parte, en ninguna empresa que ustedes vayan a trabajar, se le acepta una minuta, un informe en hoja de examen, en hoja rayada. Si yo te digo, es en hojas blancas y a bolígrafo, ¿por qué lo vas a hacer en hojas rayadas? No entiendo. Eso no fue lo que yo te dije. Si te digo hojas milimetradas, la hoja milimetrada, la cuadrícula más pequeña mide 1 milímetro. Entonces lo vas a hacer en una hoja que no es milimetrada y no lo haces tú, sino que lo hace el plotter o lo hace la computadora. Perfecto. Háganlo ustedes, no es la computadora. Ustedes. Porque eso es lo que estoy yo evaluando. Que ustedes saben hacer un gráfico, que ustedes saben interpretar un gráfico. Fíjense, con respecto a la última, que me llamó mucho la atención eso, la última parte de la actividad pasada, cuando yo les decía que identificaran las funciones trigonométricas, es simplemente que al identificar yo la función trigonométrica, puedo buscar cómo es la curva. ¿Para qué? Para tener una idea, porque el compendio de valores que está allí es un solo desperote. Entonces, vamos a buscar la curva. Ah, así son las curvas. Quiere decir que esto es esto. Y yo hago la curva con los valores que tengo, pero ya yo sé la forma de la curva. Perfecto. De la curva yo voy a sacar unos valores. Yo no tengo que interpolar. A nadie le dije yo que tenía que interpolar. Entonces, interpolar. No. Vamos a ver lo que hiciste en la curva, qué valores sacáis de la curva y los comparáis con la calculadora. Cuando yo saco un valor de la curva, yo no puedo sacar un valor de 1.7253, porque la curva no te lo da, el papel no te da esos valores. Entonces, ¿qué me dice aquí? Y lo saco con la calculadora. Si la calculadora te dice syntax error matemático, busco el manual de la calculadora para ver qué significa eso. Ah, significa que tus valores están fuera de la capacidad de la calculadora. En la gráfica yo veo que tiende a infinito. Infinito no es un número, no es un punto. Hay una tendencia a infinito. Entonces, esto tiende a infinito. Ya lo vieron en matemática 1, matemática 2, matemática 3. Eso es lo que se buscaba allí. Entonces, por eso es que es evaluar el análisis que ustedes le hacen a las cosas. Las actividades no son difíciles. Sáquense eso de la cabeza. ¿Que hay que analizarlas? Sí hay que analizarlas. Profesor, yo tengo una duda antes estamos que a la orden finalice. para Tengo una duda cualquier antes que otro fin, finalice si la hay clase. alguna duda. Perdón, estoy hablando. ¿Alguien está Tengo una hablando? No duda escucho. antes que finalice la clase. Disculpe la molestia. Diga. Mire, en el